¿Van a ser salvos todos los seres humanos? ¿O Dios va a salvar a todas las personas que han vivido en este planeta a través de toda la historia, incluyendo a Satanás y a sus ángeles? En este video quiero compartir contigo 3 grupos de textos bíblicos que espero con la ayuda de Dios sean suficientes para dar una respuesta clara y definitiva a esta interrogante. Y al final tengo un bono muy especial, así que mira todo el video. ¿Es verdad o es mentira que Dios va a salvar a todas las personas y también a Satanás y a sus ángeles? O más bien, los seres humanos tenemos, mientras estamos vivos, la oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador, y después de muerto ya no hay posibilidad de aceptarlo. La respuesta a esta pregunta es de trascendental importancia, porque de eso depende nuestra salvación. Existen muchas personas hoy en día que están confundidas y preocupadas acerca de esto, y por esa razón decidí hacer este video que comparto con ustedes ahora. Vamos a comenzar leyendo un salmo muy valioso al respecto de este estudio. Es el Salmo 119-160. Pero antes de leerlo, quiero que hagamos una oración. Por favor, oremos. Padre querido, cuando nos disponemos a estudiar tu santa palabra, te pedimos que nos permitas acercarnos a ella con reverencia, y también te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para entenderla y conocer cuál es la verdad que tú tienes para nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. El Salmo 119-160 dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia de Jerusalén traduce: el conjunto de tu palabra es la verdad. Lo que esto quiere decir es que cuando estudiamos algún tema bíblico debemos siempre tratar de explorar todo lo que la Escritura dice sobre ese tema, todo, completamente todo, si es posible escribirlo, sistematizarlo, y después con oración o simultáneamente con oración estudiar todo lo que la Escritura dice sobre eso. Pero además de ello, es necesario que comparemos el estudio de cada tema con las otras enseñanzas de la Biblia, de qué forma se relacionan, qué implicaciones tiene aceptar una u otra idea y cómo afecta una doctrina, una creencia a la otra. Así que, con esta perspectiva en mente, iniciaremos nuestro estudio. La primera parte tiene que ver con la segunda venida de Jesús y su relación con el universalismo. Comenzaremos leyendo Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, un versículo muy conocido que dice: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro que este versículo está hablando de la segunda venida de Jesús, y para ello vamos a leer también el versículo 4. Miren cómo dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que cuando dice el Señor no retarda su promesa, se está refiriendo a la promesa de su advenimiento, ¿verdad? ¿Está claro eso? Ok, con esto en mente, ahora miremos qué tiene que enseñarnos este versículo de la segunda venida de Jesús con relación a la creencia de que todos serán salvos. Y lo haremos a través de una pregunta. Preguntémosle al texto: ¿por qué Jesús no ha venido todavía? ¿Por qué Jesús no ha venido todavía según este versículo? Voy a tratar de simplemente exponer lo que el texto dice y no hacer ningún tipo de interpretación. Según este versículo, hay 2 razones por las que Jesús no ha venido todavía. La primera es porque Él no quiere que ninguno perezca, dice el mismo texto. Y la segunda razón es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón por la que Jesús no ha venido es porque Él no quiere que ninguna persona perezca, y porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y de esa forma, en lo posible, no perezcan. Por lo tanto, lo que este versículo quiere decir es que la oportunidad de salvación
la oportunidad de arrepentimiento y salvación es antes de la segunda venida de Jesús. ¿Me van siguiendo? Lean con atención lo que estoy diciendo acá. El versículo más bien. El Señor no retarda su promesa, sino que está esperando, es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, como lo dije con toda claridad, este versículo nos está diciendo que la oportunidad de arrepentimiento y de salvación es antes de que Jesús regrese. Este solo versículo, mis queridos amigos, debería ser suficiente para poner un alto, escúchenme lo que voy a decir, un alto a cualquier creencia, a cualquier idea de que las personas tienen oportunidad de arrepentirse y de salvarse después de que Jesús regrese. ¿Está claro eso o no? Debería poner un alto. Nosotros deberíamos, solamente con este versículo, podríamos poner un alto a cualquier idea que sugiera o que diga que las personas pueden arrepentirse y ser salvas después de que Jesús regrese. Okay. Este es el primer grupo de versículos. El siguiente que veremos tiene que ver con las plagas. Con las plagas. ¿Qué tienen las plagas que enseñarnos? ¿O qué relación tienen las plagas con la creencia universalista o de que todos serán salvos? Vamos a comenzar leyendo un versículo significativo con relación a esto. Y es Éxodo 5:2, muy conocido, y dice así: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Es verdad lo que Faraón está diciendo aquí? ¿No conocía él a Dios? Por lo menos Faraón, como rey de Egipto, debía conocer la historia de Egipto, debería conocer que hubo un israelita cuyos descendientes estaban ahora esclavos en Egipto, un israelita, José, que Dios utilizó para salvar a Egipto del hambre y salvar a una buena parte del mundo por una hambruna que pasó por 7 años, ¿verdad? Así que es bastante probable que él conocía la historia y también conocía de ese Dios que hizo el milagro. Quiero llamar la atención aquí a la palabra que está resaltada en rojo. La palabra que dice aquí conozco es una palabra hebrea, yadá, que significa conocer por experiencia propia. Así que, en vista de que Faraón dice esto, ahora Dios decide darse a conocer a Faraón a través de las plagas. Vamos a decirlo así de forma breve. De dos maneras. Quería darse a conocer en cuanto a que Él es quien sostiene el mundo con su poder, primeramente. Hay un asunto muy importante sobre esto. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3 dice que hay 4 ángeles que retienen los vientos en los 4 ángulos de la tierra. Es una forma simbólica de decir que Dios, a través de sus ángeles y de su poder, es quien mantiene en equilibrio este mundo. Pensemos por un momento, si Dios dejara de ejercer su poder restrictivo sobre el mal, ¿qué pasaría con este mundo? O su poder que mantiene la energía, las fuerzas unidas, todo sería un caos. Así que Dios le va a mostrar a Faraón que Él es quien mantiene el mundo en orden, en equilibrio, y lo hace por una razón que también veremos. Y la segunda forma en que Dios se quiere dar a conocer es que su misericordia es para siempre. Vamos a ver que a través de las plagas Dios le muestra a Faraón que Él es un Dios misericordioso para con todas las personas y también incluyéndolo a él y a los egipcios. Así que vamos a repasar brevemente estas 10 plagas que son conocidas. Solo veremos algunos apuntes. En la primera plaga, la de sangre, sabemos bien que cuando Moisés, Dios lo utiliza para traer esta plaga, los magos hacen lo mismo y parece ser que el faraón piensa que esto que no era algo muy especial, sino que era simplemente una magia. Pero en la segunda plaga, la plaga de las ranas, ocurre algo interesante. Vamos a leer algunos versículos en estos momentos. Éxodo 8, 8 en adelante. Dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. ¿No había dicho Faraón que no conocía a Dios? Ahora dice, oren a Jehová. Tenía un concepto acerca de la oración. Y también sabía que Dios podía escuchar y que Dios era el que tenía el control de lo que estaba pasando, ¿verdad?
Así que parece que no era tan cierto lo que dijo, que no conocía a Dios. Y dijo Moisés a Faraón, escuchen esto porque esto es especial. Moisés le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar. O sea, miren la especial atención que le coloca Dios a través de Moisés a la petición de Faraón. No solamente está dispuesto a escucharlo, sino dime cuándo quieres que ore. Y el Faraón dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. Y miren lo que viene, para que conozcas, ahí está en rojo nuevamente la palabrita, Yadá, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Así que Dios está dando a conocer, no conocías a Dios, bueno, ahora vas a conocerlo. Ese es el Dios que te escucha, que está dispuesto a perdonarte y a escuchar tu oración. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Esto es muy interesante, ¿verdad? La siguiente plaga, la tercera, es la plaga de los piojos. No vamos a hacer ningún comentario en esta plaga. Después viene la plaga de las moscas, y aquí leeremos algunos versículos. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. ¿Qué dice ahora? Orad por mí. Nuevamente el Faraón pide que Moisés ore por él. Nos damos cuenta, como dije ya, que él tenía un conocimiento acerca de la forma en que el ser humano se relaciona con Dios. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová. Entonces Moisés oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Miren algo interesante que está ocurriendo aquí. Moisés es quien es el intermediario entre Faraón y Dios. El Faraón le dice a Moisés, ora por mí, y Moisés ora a Dios, y Dios responde a la oración. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver algo relacionado con esto. La siguiente plaga es la plaga del ganado, no hay ningún comentario. La sexta, la plaga de las úlceras. Y en la séptima plaga ocurre también algo interesante, la plaga del granizo. Dice así, 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, escuchen, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Nos damos cuenta? Ahora se revela que Faraón tenía un concepto claro acerca del pecado, que es oponerse a Dios en principio. Además dice, reconoce que él es quien está actuando mal. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. El versículo 28 dice, orad a Jehová. Y una de las cosas más asombrosas es que dice, le respondió Moisés, tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. Y escuchen lo que viene, para que sepas, para que conozcas, es la misma palabra Yadá, que de Jehová es la tierra. Dios está dando a conocer a Faraón. La siguiente plaga, la octava, es la plaga de las langostas. Y leamos aquí algunos versículos. Éxodo 10:16 en adelante. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, nuevamente, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahora se agrega un elemento más. Faraón reconoce que ha pecado contra su prójimo, contra Dios y contra su prójimo. Y ahora dice, más os ruego ahora que perdonéis mi pecado nuevamente. Pero agrega algo que es llamativo, que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Parece que el Faraón mismo coloca un límite a la gracia de Dios, al perdón de Dios. Él lo coloca, porque Dios no le ha dicho que en ningún momento ni siquiera le ha recriminado. Cada vez que ha pedido que oren por él, ha orado. Miren en la parte de arriba de la presentación, en la segunda plaga, en la cuarta, orad por mí. Moisés oró, Dios respondió enseguida. En la séptima plaga, orad a Jehová. Y ahora en la octava plaga también. Así que él mismo es el que coloca el límite a la gracia de Dios. Y salió Moisés y oró a Jehová. Ahora en la novena plaga ocurre algo también muy interesante. Miren cómo dice Éxodo 10:28. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás.
Este versículo es muy significativo porque revela que es Faraón quien decide decirle a Moisés que se retire. Pero ¿por qué esto es importante? Porque como ya lo dijimos, Moisés está actuando aquí como el mediador entre Faraón y Dios. Y Moisés le dice ahora a su mediador, retírate, no te quiero ver. Así que cuando Faraón hace esto, él queda sin la posibilidad de ser alcanzado, vamos a decirlo así, por la gracia de Dios. Porque no es que Dios no estaba accesible para él, estaba accesible pero a través de un mediador. Moisés aquí representa o es un símbolo, una figura de Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Así que esta escena es muy significativa y encuentra aquí una relación también con las plagas finales del Apocalipsis. Pero vamos a hacer algunas reflexiones en estos momentos respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero es una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiese pasado si Faraón hubiese pedido perdón nuevamente de Dios en esta novena plaga? ¿Qué hubiese pasado? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios lo hubiese perdonado o no lo hubiese perdonado? Por lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto que Dios lo hubiese perdonado. Y no solamente una vez más, todas las veces que Faraón le hubiese pedido perdón. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es para siempre. No es por causa de Dios que se detiene su gracia. Ya vemos en esta historia que es por otra razón. La siguiente reflexión es, en la 10ª plaga, Faraón rechaza la sangre sustitutiva del Cordero de Dios, el único que podía salvarlo. Si ustedes recuerdan, la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Pero Dios había provisto una salida a esa plaga, y era la sangre. ¿Recuerdan? Solo debía pintarse el dintel de la puerta de la casa con la sangre de un cordero que representaba al Cordero de Dios, o sea, Jesús. Así que el faraón también podía hacer uso de esa provisión que Dios hizo. Podía incluso entrar en la casa de uno de los israelitas y estar seguro con su familia, pero él rechazó esa sangre sustitutiva. Lo siguiente es que ahora Faraón conocía a Dios, su poder para protegerlo y su misericordia ilimitada para perdonarlo y salvarlo, pero también rechazó su gracia y de esta forma se transformó a la semejanza del adversario. Realmente el faraón se convirtió en un adversario de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Pues cuando se le pasó el trastorno por la muerte de su hijo primogénito y el dolor y todo aquello, él se organizó un ejército para ir a perseguir y guerrear contra el pueblo de Dios y por supuesto contra su intercesor, en este caso simbolizado por Moisés. Así que se convirtió en un adversario de Dios. Y tengo otra pregunta más aquí. ¿Faraón podía cambiar si se le diera 1 o 1000 oportunidades más? ¿Ustedes qué piensan? Si las plagas hubiesen seguido, hubiese llegado un momento en que Faraón ya iba a cambiar, iba a reconocer la misericordia de Dios, su gracia y su perdón. Justamente lo que las plagas nos quieren mostrar es esto, que por mucho que de ahora en adelante siguieran las oportunidades, por muchas plagas que vinieran después, 1 más, o 10, o 1000 años, Faraón ya había tomado su decisión, había sellado su destino como un adversario de Dios. Y de pronto la pregunta más y la reflexión más importante en este segmento, y es, ¿será que la decisión del faraón cambia en algo el carácter de Dios? Escuchen bien, la decisión que el faraón tomó de no aceptar la gracia de Dios ni su perdón, ¿cambia en algo el carácter de Dios? Supongamos que Faraón si hubiese aceptado el perdón de Dios, se hubiese humillado y hubiese entregado su corazón o se hubiese dejado salvar por Dios. O, como vimos ahora, no lo aceptó. ¿Eso cambia en algo lo que es Dios? Mis queridos amigos, Dios es amor. Aunque los seres humanos aceptemos ese amor o lo rechacemos, Él sigue siendo amor. Lo que queda claro en las plagas es que Dios hace todo lo posible. No hay ni va a haber una persona en este planeta que pueda decir no tuve todas las oportunidades de ser salva. Las plagas finales de Apocalipsis tienen este mismo propósito, mostrar que Dios
hará todo lo posible por salvar a todos los seres humanos y que al final, si alguien no se salva, es porque decidió no aceptar esa gracia salvadora a través de Jesucristo. La siguiente sección tiene que ver con el milenio. Si hay algo que es común en las creencias universalistas, como ya lo hemos mencionado, es que las personas tendrán la oportunidad de arrepentirse, de ser salvas, de ser transformadas después de que mueran. Pues bien, en la línea del universalismo cristiano, algunos creen que es durante el milenio que las personas que no aceptaron a Jesús en vida, no aceptaron la salvación de Dios en vida a través de Jesús, van a arrepentirse, van a ser convertidas por la gracia de Dios durante el milenio. Por lo tanto, es de suma importancia que estudiemos con cuidado este capítulo 20 de Apocalipsis. Son solo 15 versículos. Inicialmente quería leer todos los versículos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero sí voy a sugerirle a ustedes que en sus casas, con cuidado y con oración, lean todo este capítulo. Pero no lo lean solamente una vez, léanlo varias veces. Si les parece bien, consideren lo que estoy exponiendo aquí, repásenlo y determinen por ustedes mismos con la ayuda de Dios si esto que voy a decir es verdad o no es mentira, es así o no es así. Veamos los primeros 3 versículos en estos momentos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es lo que se conoce como el milenio. Ahora leeremos los versículos 4 al 6. Dice así. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En estos versículos quiero destacar que hay un contraste que ustedes pueden notar aquí entre dos grupos. Este grupo de acá arriba que dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, o sea, durante los 1000 años del milenio, ellos vivieron. Pero este grupo de acá abajo, los otros muertos se le llama, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Así que tenemos dos grupos aquí, los que viven durante los 1000 años y los otros que no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Pero queda aquí algo que es necesario aclarar. ¿Qué quiere decir esta expresión no volvieron a vivir? ¿Se está refiriendo a que no volvieron a vivir espiritualmente hasta después de los 1000 años? ¿O no volvieron a vivir literalmente, o sea, a resucitar hasta después de los 1000 años? Esto es importante aclararlo porque algunas personas dicen que aquí se refiere a que no volvieron a vivir espiritualmente, pero que sí estaban vivos durante el milenio. Vamos a mirar un poco sobre esto. Y para hacerlo, les comparto que la palabra que se traduce aquí como volvieron a vivir es el término griego anasao. El término griego anasao es traducido en esta versión Reina Valera como volvieron a vivir. Esta palabra griega tiene un código, se llama código Strong, G326. Ustedes pueden buscar en un diccionario bíblico Strong, sea impreso, sea en PDF, sea por internet. Aquí he colocado una dirección web en la descripción. Usted puede entrar a esa dirección web, hacer scroll hacia abajo y ahí en un cuadro de búsqueda que aparece puede introducir el código G326. Cuando usted incluya ese código y le dé buscar, el diccionario va a arrojarle en qué parte de la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, aparece esa misma palabra, en qué parte se usa. Así que lo que le va a presentar el diccionario es lo que le voy a presentar yo aquí a continuación. Aparece 5 veces
o es utilizada 5 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, anasao. Lucas 15:24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como podemos darnos cuenta, en esta parábola el término anasao es utilizado para referirse a revivir espiritualmente, porque el hijo pródigo no estaba muerto físicamente, sino que estaba muerto espiritualmente. En Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí podemos darnos cuenta que al utilizarse para el pecado que no es una persona, anasao se usa de una forma figurada. El pecado revivió. Y en Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En este versículo la palabra anasao se refiere a volver a vivir de forma literal, físicamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús había muerto físicamente y además de eso, él no podía morir espiritualmente, pues nunca pecó. En resumen, podemos decir que anasao se usa de 3 maneras. Para referirse a revivir espiritualmente, para referirse a revivir en sentido figurado cuando no se aplica a una persona y también para revivir de manera literal. Por lo tanto, aquí tenemos en los mismos versículos encontramos la clave para saber cómo entender o cómo saber de qué manera usa la Biblia anasao. Y en negrita, subrayado, destaco que cuando se usa anasao para referirse a una muerte espiritual, entonces anasao habla de revivir espiritualmente, como en Lucas, caso de Lucas, los versículos de acá arriba, del hijo pródigo. Cuando se utiliza de forma figurada, es para referirse a algo que no es una persona, ¿sí? Como en este caso el pecado. Y cuando se utiliza para referirse a alguien que murió físicamente, como en el caso de Jesús, entonces anasao significa volver a vivir físicamente o literalmente también. Me va siguiendo, ¿verdad? La pregunta que nos queda ahora entonces por hacernos es, ¿de qué manera es utilizado anasao en Apocalipsis 25? ¿Se está refiriendo a revivir espiritualmente? ¿Se está refiriendo a revivir en sentido figurado o a revivir literalmente? Porque, como lo mencioné hace un rato, pues algunas personas dicen que los que rechazaron la salvación estarán vivos durante el milenio, físicamente hablando, pero estarán muertos espiritualmente. Así que aquí revivir después del milenio quiere decir, según ellos, que van a aceptar a Jesús como Salvador y van entonces a tener vida espiritual. Pero ¿cómo podemos responder esta pregunta? ¿De qué manera usa anasao Apocalipsis 25? Podría argumentarse mucho sobre esto, pero yo solamente voy a colocar una pregunta aquí para tratar de dar respuesta a esta interrogante. Y es, ¿están muertos la mayoría de los que han rechazado la salvación en estos momentos? Y me refiero a todos aquellos que han vivido en la historia. Todos los que han vivido en la historia que han rechazado la salvación, ¿están muertos en estos momentos? Están muertos, ¿verdad? Así que por lo tanto ellos necesitan resucitar físicamente también. Así que esto nos da un indicio. Pero vamos a analizar un poquito más. Supongamos que cuando Jesús venga, dicen algunos, no solo van a resucitar los salvos, sino también aquellos que rechazaron a Jesús. Supongamos que resucitan también aquellos que rechazaron a Jesús, ¿verdad? Quiero invitarles a considerar 1 Tesalonicenses 4:16 que dice, y he resumido el texto por espacio y por tiempo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús venga, según este versículo, los salvos todos van a ser levantados de la tierra. Ahora, si los que rechazaron a Jesús
también resucitan cuando Jesús venga, quedarían en la tierra, ¿verdad? Según esto. Pero ¿qué pasaría con ellos después? Esta respuesta nos la puede aclarar 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Es el pasaje que leímos ya sobre la venida de Jesús. Y lo interesante es que hay un lenguaje muy enfático ahí acerca de lo que ocurrirá cuando Jesús venga. Y nuevamente resumido, las ideas principales: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Estas cosas han de ser deshechas. Los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Lo que esto quiere decir es que en el caso de que las personas que rechazaron a Jesús resuciten cuando Jesús venga en las nubes, lo que parece es que no van a quedar vivos, si fuera así. ¿Por qué? Porque todo lo material en esta tierra va a ser derretido, deshecho. Por lo tanto, lo que parece aquí indicar que Anasao en Apocalipsis 25, revivir, está hablando de una resurrección física, literal, porque las personas a las que se refiere murieron o estaban muertas físicamente o también literalmente, ¿verdad? Ahora continuemos, como dijimos, con el Salmo 119, 160, pues la Biblia es una unidad y vamos a ver qué otras cosas nos tiene que decir al respecto. Retomando Apocalipsis 20, ahora 5 y 6, vamos a hacer algunas conclusiones y algunas observaciones. La primera, con relación a Apocalipsis 25, podemos darnos cuenta que el texto dice que los otros muertos no participan de la primera resurrección. Es obvio, ¿verdad? Lo vimos cuando comparamos los dos grupos. Un grupo, primera resurrección, este otro grupo después de los 1000 años. Lo siguiente, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nos podemos preguntar aquí, esto es hablando de los que participan en la primera resurrección. La pregunta es, ¿los otros muertos son bienaventurados y santos? Por lo menos el texto bíblico nos dice que son bienaventurados y santos. Por lo tanto, parece ser que esa resurrección después de 1000 años no es bienaventurada. Lo siguiente es, la segunda muerte parece ser algo negativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que vemos que los santos son bienaventurados, además porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Por lo tanto, la segunda muerte parece ser algo negativo, ¿verdad? Ahora vamos a considerar los versículos 7 hasta el 9. No lo vamos a leer acá, sino que voy a hacer algunos comentarios respecto a ellos. Los traslado a esta vista. Lo primero que voy a comentar es que después de los 1000 años ocurren dos cosas. Según el versículo 7, Satanás es suelto de su prisión, como lo vemos acá. Pero el versículo 5 ya nos había dicho que los otros muertos vuelven a vivir después de los 1000 años. Sea lo que signifique, o lo que aceptemos que signifique volver a vivir, esto ocurre después de los 1000 años. El versículo 8 sigue diciendo que Satanás saldrá a engañar a las naciones, y surge una pregunta en este punto. ¿A quiénes engaña Satanás? ¿A quiénes engaña? El versículo no lo dice, el texto no lo dice. Pero recordemos que solo hay dos grupos. Según vimos en los versículos 4 y 5 hay dos grupos. Los que resucitan cuando Jesús viene y los que reviven después de los 1000 años. Las siguientes preguntas, o las preguntas que vienen, son las siguientes. El versículo sigue diciendo, a fin de reunirlos para la batalla. ¿A qué tipo de batalla se refiere este versículo? ¿Qué tipo de batalla es? ¿Será una batalla de carácter positivo? La siguiente pregunta, ¿qué carácter tiene Satanás después del milenio? Porque estamos viendo que él sale a engañar a las naciones, reúne a esas naciones para hacer guerra contra los santos. Parece ser que es una batalla de características negativas. Y también nos damos cuenta que Satanás, su carácter parece que no ha cambiado. Y la otra pregunta es, ¿qué carácter tienen los que están con él, los que están con Satanás? Obviamente han sido engañados, van con él a la batalla, así que es una pregunta válida, ¿verdad? Otra pregunta que surge de este texto es,
con relación a la última parte del versículo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces la pregunta es, ¿este fuego es purificador o destructor? Vamos a ver ahora los versículos 10 al 15, no los voy a leer tampoco, solo voy a hacer unos comentarios. Ustedes pueden compararlos con su Biblia. Así que el versículo 10 y el versículo 14 dicen lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto que aparece aquí es bastante interesante. Miren lo siguiente. Dice que fueron lanzados al lago de fuego 5 entidades: el diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades. Lo interesante es que de esas 5 entidades, miren lo siguiente: el diablo es una entidad literal, es un ser literal, pero la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades son entidades simbólicas. La mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que significan estos símbolos, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia hace esto? ¿Por qué está combinando y diciendo que en el lago de fuego es lanzado Satanás, que es un ser literal, con 4 entes que son simbólicos? Nos puede ayudar a responder esta pregunta la siguiente pregunta. Respecto a estas 4 entidades simbólicas, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, ¿ustedes creen que ellos van a seguir existiendo en la tierra nueva? ¿Qué creen? La bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, ¿van a seguir existiendo en la tierra nueva? Tenemos que pensar bien en esta respuesta. ¿Acaso la bestia, que es un símbolo de un poder opositor de Dios, no es una persona, no es un ser personal, va a existir, se va a transformar, se va a convertir? ¿Puede convertirse la bestia, que es un símbolo? ¿El falso profeta puede convertirse? ¿Va a haber un profeta, se va a convertir en un profeta verdadero en la tierra nueva? ¿Me van siguiendo la idea? La muerte, que es un ser, que no es un ser personal, que es un estado, vamos a decirlo así, o una consecuencia, puede aceptar la gracia de Dios y convertirse en algo bueno. ¿Existirá una muerte buena en la tierra nueva? ¿O el Hades, que es el lugar de los muertos? La respuesta obvia parece ser que no. Parece ser que esas entidades no van a existir. Ahora, la otra pregunta, para seguir esta misma línea, sería: ¿entonces el diablo va a seguir existiendo en la tierra nueva? Aquí lo que parece indicar la Biblia es que así como no van a existir en la tierra nueva estas 4 entidades simbólicas, tampoco el diablo va a seguir existiendo. ¿Saben? Esto es algo muy impresionante. Parece que Dios está haciendo todo el esfuerzo por indicarnos que Satanás no va a seguir existiendo en la tierra nueva. Y no estoy refiriéndome a Satanás malo. Por eso Dios utiliza, parece, esta metodología. Así como no se puede convertir en la bestia, el falso profeta, la muerte, el Hades, no se pueden convertir en algo bueno, no pueden ser ganados por la gracia, no van a aceptar a Jesús como Salvador, tampoco el diablo lo va a hacer. Alguien podría decir: no, es que no va a existir el diablo, pero sí va a existir el Luzbel, por decir algo, ya ha cambiado de carácter. No, la Biblia está enfatizando que no va a existir, así como estos tampoco van a existir en la tierra. ¿Ok? Porque cuando vemos el conjunto podemos tener mucho más claro eso. Sin embargo, aquí no hemos terminado. Con relación a la segunda muerte, dice, cuando leemos, estos fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Lo que esto nos quiere decir es que ser lanzados al lago de fuego es lo mismo que la muerte segunda. Ahí lo dice el mismo texto. Estos fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Así que la muerte segunda es lo mismo que ser lanzado al lago de fuego. Y ahora, para rematar esta sección, miren lo siguiente. Cuando dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Lo que encontramos aquí es que el lago de fuego, que es la misma muerte segunda, es lo opuesto a la vida. O sea, al libro de la vida, porque en el libro de la vida están los que tienen vida. Entonces, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Es lo opuesto, es lo contrario. Por lo tanto, lo que podemos tener claro es que el lago de fuego, la muerte segunda, implica la cesación de la vida. No hay vida ahí, no está escrito en el libro de la vida.
Dios está queriendo ser enfático. Obviamente el Señor sabía que al final de los tiempos, todo el tiempo, pero al final de los tiempos iba a haber un énfasis especial en esta idea de que las personas podían seguir viviendo aún al rechazar a Jesús estando vivos. Y esa no es lo que la Biblia enseña, no es lo que el milenio enseña. En el milenio no va a ocurrir eso, nadie se va a transformar, nadie va a convertirse. Muy bien, hasta aquí les he compartido los 3 grupos de textos que les dije. Ahora vamos a ver el bono prometido. Mientras estudiaba el capítulo 20, el capítulo del milenio, noté algunas cosas que llamaron mi atención y quiero compartirlas con ustedes en estos momentos. Una de ellas es el énfasis que se hace en el engaño. Es el capítulo 20, presten atención, del milenio. Y esa palabra para engaño aparece 8 veces en Apocalipsis, 4 para Satanás. De esas 4, 3 aparecen en el capítulo 20. Pareciera que Dios quiere decirnos algo muy importante. Leamos, por ejemplo, que dice, permítame, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más. Satanás se le pone un sello para que deje de engañar. Pero sigue diciendo, más adelante, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás es suelto de su prisión. Cuando es suelto de la prisión y se le quita el sello, o cuando es suelto de la prisión por lo menos, ¿qué dice que hace Satanás? Automáticamente o enseguida trata otra vez de engañar. Nos está revelando aquí la Biblia, nos está enfatizando Dios que no ha habido cambio en el carácter de Satanás. Después de los 1000 años que ha tenido para reflexionar, para pensar en todo lo que ha hecho en el pecado, no ha habido cambio en su carácter. Esto es lo que está enfatizando aquí. El mismo carácter de engaño que tenía, lo tiene nuevamente. Sale a engañar. Y también se menciona la palabra engaño cuando es echado al lago de fuego. Ahora, este pasaje también está conectado de forma muy especial con el capítulo 12 de Apocalipsis, también muy conocido, dice, y tiene un elemento que los hace muy similares. Miren lo que está encerrado acá, lo que está destacado. Se usa la misma expresión para referirse a Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, en ambas, y también se enfatiza el engaño. Esa es la 4ª vez que aparece la palabra engaño para Satanás en Apocalipsis. Así que hay una relación muy interesante entre esa serpiente antigua y el engaño que se mantiene ahí. Los estudiosos de Apocalipsis están casi unánimes en aceptar que este libro está conformado casi completamente por otras partes de la Biblia, alusiones, citas de otras partes de la Biblia. Y cuando leemos acerca de Satanás como la serpiente antigua, es inevitable que nuestra mente vaya inmediatamente, ¿a dónde? Al libro de Génesis, donde aparece por primera vez la serpiente. ¿Qué quiere decirnos Dios con esta relación? Porque esto no es algo casual. ¿Existe algún otro texto que menciona a la serpiente con relación al engaño? Pues sí, aparece un texto más. Y es en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se dan cuenta? La relación entre la serpiente y el engaño está aquí. Surge automáticamente la necesidad de una pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Cómo fue que la serpiente engañó a Eva? Es la pregunta. Porque, repito, el Apocalipsis está tratando de hacer una conexión entre el capítulo 20 y el capítulo 12, históricamente, 2 Corintios y Génesis, con relación a la serpiente y el engaño. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo fue que la serpiente engañó a Eva? Y la respuesta la encontramos en el versículo 4. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, a pesar de que Dios le había dicho que sí iba a morir. Esto es muy importante y muy interesante, ¿verdad? ¿O de qué otra forma engañó la serpiente a la mujer? También le dijo, seréis como Dios, y tiene relación con esto, porque solo Dios es inmortal. No moriréis. Así que no hay ninguna duda de que ese engaño, no moriréis, o esa fue la forma en que Satanás engañó, o la serpiente engañó a la mujer. Pero hay algo más que llamó mi atención, y miren lo siguiente.
podemos notar que hay un hilo conductor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto de pronto muchos lo sabían, ¿verdad? Pero quiero notar algunas cosas interesantes. Este hilo conductor nos puede indicar varias cosas. Una cosa que nos va a indicar es que, por supuesto, el arte de engaño o la obra de engaño de Satanás se mantiene durante toda la historia, del Génesis al Apocalipsis, es un hecho innegable. Otra cosa que nos puede indicar es que este engaño original, aparte de todos los engaños que Satanás puede tener e inventar, este engaño particular de que no morirán, se iba a mantener y que iba a ser muy enfatizado en esta época, Apocalipsis 12, y que también tenía una repercusión al final, con las personas que se dejen engañar antes, mientras están vivas, también serán engañadas después del milenio. Pero hay algo más interesante aquí, y es lo siguiente. Esta parte gráfica nos ayuda a entenderlo, por lo menos como yo lo veo. Este engaño que comenzó aquí en Génesis transita a través de la historia por este hilo conductor, pero en el capítulo 20 de Apocalipsis, miren que hay una especie de descenso gráficamente hablando. Esta misma expresión, este mismo engaño, al final va a ser rebatido, va a ser confirmado como mentira cuando Satanás se ha echado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y como su nombre no está escrito en el libro de la vida, es lo opuesto a la vida, entonces él dejará de existir. Entonces este gran engaño, esta gran mentira que se dice aquí, es en el capítulo 20 confirmado que es destruida esa mentira también junto con su autor. ¿Lo pueden ver ustedes? Es algo impresionante, algo maravilloso. Dios está haciendo todo lo posible por decirnos, esto es un engaño, esto no va a prevalecer, esto, así como su autor, va a dejar de existir. Lo triste y lo más delicado y lo más importante es que todas aquellas personas que se dejen engañar de Satanás ahora, creyendo que van a tener la oportunidad de ser salvas en algún momento posterior a su muerte, cosa que la Biblia no apoya en ninguna parte, también serán engañadas al final y tristemente no podrán seguir viviendo. Es posible que alguno de ustedes conozca a alguna persona que se está inclinando hacia la idea del universalismo, de que todos van a ser salvos al final. Parece una doctrina inofensiva, pero no hay mentira inofensiva, mis amigos. No la hay. Es posible que alguno de ustedes haya perdido un ser querido y como no está seguro si será salvo o no, entonces usted prefiere inclinarse hacia esta postura. Pero quiero decirte algo. Dios es bueno y es justo. Permite que Él se encargue de eso. Pero no es necesario forzar la Biblia para que diga una cosa que no dice. No es necesario rechazar la verdad de la Biblia, porque al hacerlo somos nosotros los que nos ponemos en peligro y también ponemos en peligro a otras personas. Esto no es algo inofensivo, es algo demasiado importante. Tanto así que esa mentira inicial de Satanás fue la que causó la entrada del pecado y de la muerte en este mundo. Quiero terminar con un texto que ustedes deben conocer bastante bien también, por supuesto. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Esta idea, esta expresión aparece 3 veces en la carta a los Hebreos. Esta misma idea que voy a leer aquí. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis queridos amigos, hermanos que me escuchan, en la Biblia se presenta una urgencia para aceptar la gracia de Dios y el Evangelio hoy. En toda la Escritura no hay ni la más mínima intención de que las personas pospongan o que no vean con urgencia la necesidad de entregar sus vidas a Jesús y de ser salvos mientras están vivos. Si al final la urgencia de entregar la vida a Jesús no es verdad,
pues no habrá ninguna pérdida. No habría pérdida realmente, porque le estaríamos entregando la vida a Jesús en vida y haríamos todo lo posible, daríamos importancia a ese mensaje. Pero si al final la idea, la doctrina, la creencia de que tendremos la oportunidad de aceptar a Jesús, o las personas tendrán la oportunidad de aceptar a Jesús después de muertos en el milenio o en algún momento posterior, resulta ser mentira, como la Biblia claramente lo dice, muchas personas habrán perdido la única oportunidad de ser salvos. Así que con esto en mente quiero hacerte una invitación muy sencilla. Si tienes dudas sobre este tema, toma nuevamente los textos bíblicos que hablan sobre eso y dedícate a estudiarlos. Antes de tomar cualquier decisión, si te estás inclinando hacia esa posición universalista, con oración, te invito para que también, si conoces a alguna persona que crees que este video le puede ayudar, pues se lo compartas. Dios te bendiga. Terminemos con una oración. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos has dado de estudiar y compartir tu santa y maravillosa palabra. Si algún hijo tuyo que vea este video tiene alguna duda, oh Señor, ¿cómo podemos tenerla? Te pido que tú, Señor, lo guíes a tu verdad, que es lo más importante, para que el sacrificio de Jesús que Él hizo para darnos vida eterna, para que la aceptemos conscientemente, para que, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.